Muy buenos días, estamos iniciando un nuevo mes, específicamente el octavo mes del año, agosto, y cada vez que iniciamos algo, creo que debemos tener muy en cuenta una buena perspectiva, o sea, cómo estoy en el presente, y poder ver una excelente expectativa, qué me espera en el futuro. Y entonces estaremos hablando de cuál es la esperanza que tengo. ¿Qué esperanza me mueve a mí a estar viviendo una vida plena? Una vida que me impulsa algo por dentro a quererla vivir con toda la intensidad. Y la gran noticia es que si tenemos a Cristo, Él es la esperanza viva. No es algo, es alguien. Y esa esperanza viva trabaja todos los días en ti, dándote a conocer su voluntad, dándote a conocer las buenas nuevas, dándote a conocer la verdad, dándote a conocer la forma en que Él ya tiene planeada tu vida para que lo vivas al máximo. Enfrentando, claro, sí, las cosas exitosas, las cosas buenas, pero también enfrentando las cosas adversas. Él es Jesús. Así que bueno, yo soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai. Y estamos en el puerto de Veracruz, México, y de aquí para llegar a muchas personas en todas las naciones del mundo. Así que, como siempre te digo cada domingo, dale like a nuestra página, comparte con tus contactos, sé un instrumento de Dios en su plan para que esta palabra llegue a muchísima gente, a lugares insospechados, donde esta palabra viva y eficaz puede sanar, puede salvar, puede transformar y puede dar la vida eterna, porque esta palabra es Jesús y Jesús es Dios. Bien, el domingo pasado hablábamos precisamente de las situaciones actuales que vivimos y cómo desearíamos estar solamente dando buenas noticias, que las cosas han mejorado. Sin embargo, bueno, nos hemos enfrentado a una situación inédita, una situación épica desde el año pasado con esto de la pandemia, y hemos vivido experiencias que nunca pensamos llegar a vivir. Esto ha ocasionado otras experiencias, ha ocasionado otras situaciones, dentro de las cuales, bueno, las que más nos ocupan, pues es el nivel de corrupción, la violencia, los robos, los fraudes, en todos los niveles, en todas las instancias, en todas partes del mundo. Y eso, pues, nos debe de llamar la atención porque, bueno, estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde todo nos afecta a todos y que deseamos tener las respuestas. Y sabemos que la respuesta la encontramos en Jesús, la palabra de Dios. Y el domingo pasado empezamos a ver que definitivamente lo que estamos enfrentando es una crisis de principios y valores. Los principios, como ya lo mencionábamos el domingo pasado, son preceptos, es algo que no cambia, es algo directo, radical, que va normando tu vida, que va dictando la ética y la moral de tu vida, y que si te basas en un buen principio, tendrás una buena vida, tendrás un buen resultado de todas tus acciones. Esos principios, bueno, te van llevando de la mano para que vayas formando tu persona, vayas formando lo que tú eres en realidad. Así que los principios aplicados en tu vida te dan el valor o los valores como persona. Y esos principios y valores, el Señor nos empezó a decir una vez más, el domingo pasado, tienen que ser enseñados, tienen que ser vividos, ejemplificados en casa. En casa es la mejor oportunidad que tenemos para poder nosotros ser enseñados de parte de Dios en esos principios y valores divinos, aplicarlos en nuestras vidas y no dejarlos de hacer. Hablamos de esas crisis, hablamos de esas situaciones que estamos viviendo difíciles. Y seguramente si tú eres papá o mamá, también te preocupan tus hijos, te preocupan tus nietos. Déjame decirte, la mejor arma, la mejor herramienta que tú les puedes dar a tus hijos es esto que tú escuchas, la palabra de Dios, enseñándote principios y valores en casa, porque esos principios y valores son los que les va a servir de escudo en la calle, les va a servir de escudo en el lugar donde quiera que estén, porque van a comparar lo que está afuera con lo que viven adentro. Y si tú eres un buen ejemplo y estás ocupado en el Señor, en la enseñanza del Señor, en ser un testimonio viviente de esa
enseñanza del Señor, entonces hay más posibilidades de que tu legado hacia tu familia sea el excelente, sea el esperado, sea el que forme una sólida familia, y de ahí, de esa sólida familia, sirva de ejemplo para muchas familias, y empezar a poder curar, sanar este tejido social, esta sociedad en crisis y en conflicto, mediante las enseñanzas que vienen de parte de Dios. Nada está oscuro para Él, nada está fuera de control para Él. Él ya tiene las respuestas a todas las preguntas, a todas las dudas, a todas las controversias, a todos los problemas. El Señor ya tiene la respuesta. Nosotros tenemos que buscarlas, y es lo que estamos haciendo cada vez que vamos a la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que estamos predicando, compartiendo el mensaje, como en esta ocasión. Y tú allá en casa, o donde quiera que te encuentres, lo estás escuchando, y espero que lo estés recibiendo y ya lo estés viviendo. Así que bueno, vamos a ver un poco esta mañana de lo que empezamos el domingo pasado. Hoy vamos a ver precisamente, vamos a reforzar la idea, vamos a reforzar el precepto de parte de Dios, que de los principios y valores tienen que ser en familia. Ahí es donde deben de estarse enseñando. Y lo dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, en esta versión Dios habla hoy, donde nos dice, enséñaselas. ¿Quiénes? Los padres. Está hablando de los padres. Continuamente. No dice un día sí, un día no, un día a la semana, un día al mes, un día al año. Dice continuamente. ¿A quién? A tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa, pero también en el camino. Es decir, lo que tú enseñas en casa, el ejemplo que tú tienes en casa, ellos lo tienen que ver afuera de tu casa, para que ellos aprendan a ser una sola persona, tanto en casa como en la calle, como en la escuela, como en cualquier lugar donde vayan a estar. Ellos llevan un principio que fue enseñado en casa. Y también cuando te acuestes y cuando te levantes, en fin, lo que te está diciendo el Señor es en casa, en todo momento, en cualquier oportunidad. Tú tienes el compromiso delante de Dios de estar enseñando a tus hijos los principios, los valores, todos los preceptos, mandamientos, ordenanzas, decretos que vienen establecidos por Dios y que los podemos conocer a través de la palabra, a través de escudriñar la Biblia, a través de la oración, a través de la intimidad con Dios, a través de la revelación por medio del Espíritu Santo, y entonces podemos estar guiando a nuestra familia, a una familia poderosísima en Cristo Jesús. Así que estábamos viendo, ese es un resumen, insisto, del domingo pasado, los pasos hacia una buena formación en cada persona. En cada persona me refiero, por ejemplo, en cada hijo, en cada papá, mamá, cada esposo o esposa, lo que es la familia. Lo que nos vamos a basar son principios. Ahí está la base de todo, principios de parte de Dios. Cuando aplicas los principios de parte de Dios, eso te va dando valores a tu persona. Vas teniendo el valor en tu persona. Y teniendo los valores en tu persona, entonces empiezan a despertarse las virtudes. El talento que hay basado en esos principios, y todo eso en conjunto, toda esa influencia en conjunto es lo que forma tu carácter. Tu carácter es importantísimo, como lo vamos a ver más adelante, y que tiene que ser formado con una base de principios, expresados en valores, llevados a cabo y manifestados por las virtudes, para que entonces tu carácter se forme de una manera adecuada, enfrentando toda situación, tanto buena como mala, tanto en casa como fuera de ella. Y así empezamos nosotros a ver que los conflictos, que las crisis de conflictos, las crisis de principios, las crisis de valores, sí se pueden empezar a resolver a partir de ya. Sabemos que el reino del mundo y el reino de Dios son dos cosas diferentes. Si tú conoces al Señor y conoces su reino, seguramente ya estás convencido, o te convencerás a través de conocerlo, que lo mejor es estar en el reino de Él, pertenecer al reino de Él, vivir en el reino de Él. Pero cuando estamos en el reino de Él, cambian las estrategias, cambian las reglas, cambia todo. Y para vivir en el reino de Él y vivir lo que el reino nos da, que ya nos concedió, tenemos que aprender a reinar. Es un reino, tenemos que aprender a reinar, y eso es lo que nos da el Señor. Esa es una buena noticia, escúchala. Dios nos da la autoridad para reinar, primeramente en nuestro corazón,
y a través de nuestro corazón, los principios y valores, reinamos sobre todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, que es contrario a la vida que Dios nos ofrece. Segunda de Pedro 1:10 dice, así que hermanos, lo primero que nos dice, sed tanto más diligentes, es decir, con más disposición, con un esfuerzo intencionado, con perseverancia, con constancia, que vayamos impulsados hacia adelante, que querramos hacerlos, que estemos convencidos de hacer y llevar a cabo esos principios y valores todos los días de nuestras vidas. ¿Para qué? Porque vamos a hacer firme nuestro llamado y elección de parte de Dios. Si ya elegimos a Dios, elegimos su reino, elegimos ser ciudadanos de ese reino, tenemos que ser diligentes en aplicar todos esos preceptos, todos esos mandamientos, todas esas ordenanzas de parte de Dios que nos impulsan, que nos llevan, que nos motivan a llevar una vida de acuerdo a Él. Pero hay que aprender a reinar con sus principios y no con los principios que vienen de parte del mundo. Así que, mientras hagáis estas cosas, dice el Señor, nunca vas a tropezar. Fíjate bien lo importante que es este versículo, lo que nos enseña. Estamos hablando de principios y estamos diciendo que esos principios, si los aplicamos con diligencia, afirmaremos lo que tenemos como compromiso como ciudadanos del reino y delante del Rey, que es el Señor Jesús. Y si lo estamos haciendo con perseverancia, con constancia, con orden, con disciplina, entonces eso me va a impedir tropezar con aquello que no son los principios de Dios, con aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Si esto lo llevamos en casa, lo podemos transportar hacia lo que es fuera de casa, y entonces nuestra familia estará bien cubierta, estará bien protegida por la aplicación de esos principios, pero hay que aprender a reinar en ese reino. Y fíjate que Dios siempre tiene planes, y un plan es no que nos separa del mundo, no es que nos quite del mundo como oraba Jesús al Padre en aquella ocasión en Juan 17, sino que nosotros estando dentro de este mundo, nosotros influenciemos con nuestras vidas, con los principios del reino y con la autoridad que Él nos ha entregado al creer en Él. Que nosotros seamos la influencia sobre el mundo y no el mundo sobre nosotros. Ese es el orden que Dios quiere para cada uno en lo individual, pero también para cada familia. El Señor quiere ver familias completas influenciando a otras familias con los principios enseñados por Él. Necesitamos entonces esta mañana entender la necesidad de conocer áreas de oportunidad. ¿Qué quiero decir con áreas de oportunidad? Quiero decir esas instancias que se viven en la vida diaria y que necesitamos tener principios para poderlas vivir correctamente. Y en esas áreas detectadas vamos a enseñar esos principios. Y al enseñar esos principios van a edificar la vida de nuestra familia. Son muchas áreas de oportunidad, son muchos principios, no voy a tocar obviamente todos, sino que escogí algunas áreas con algunos principios para poderlo compartir con ustedes. ¿Qué debe regir tu corazón? Antes que nada, para creer y seguir los principios y valores que enseña el Señor. Esta pregunta es muy importante, es vital, es fundamental. Estamos hablando de principios, estamos hablando de aplicarlos, estamos hablando de enseñarlos, estamos hablando de llevarlos a cabo dentro y fuera de casa. Pero hay una pregunta: ¿qué rige nuestro corazón? Porque de ahí parte nuestra decisión para creer y seguir esos principios y valores que enseña el Señor. Bueno, nos vamos al principal mandamiento que enseñó Jesús, Marcos 12, 30, 31. Lo primero, amar al Señor tu Dios. Eso es lo primero. ¿Cómo lo vas a amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios con todo tu ser. Y el segundo dice, es semejante, se asemeja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo primero que tenemos que aprender y vivir
es esto que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios con todo, sobre todo, y con ese amor, amar a nuestro prójimo como nos estamos amando a nosotros mismos. Que nos sintamos, como nos decía, como nos enseña el Señor, como un cuerpo. Mi prójimo es parte de mí, porque es parte del cuerpo del cual yo formo parte. Y por lo tanto, si algo necesito para que yo también tenga bienestar, es amar, aprender a amarlo a Él. Con mi amor no me va a alcanzar, con mi comprensión no me va a alcanzar, pero con el amor de Dios sí lo voy a poder lograr. Así que por lo pronto, en el orden de Dios, amar a Dios con todo para poder amar a mi prójimo, y entonces estaré seguro de que me estoy amando a mí mismo. En base a eso, podemos estar seguros que nuestro corazón va a estar regido por el principal mandamiento de Dios. Y al estar regido por el principal mandamiento de Dios, no tendremos ningún pretexto, ninguna justificación para no llevarlo a cabo. Hablaba de las áreas de oportunidad. Y la primera área que quiero mencionarles, importantísima, es el carácter. El carácter en la familia es indispensable que sea un carácter firme. Yo conozco personas, y seguramente tú también, brillantísimas, con una gran capacidad, pero tienen endeble su carácter. Cuando se presentan situaciones difíciles, cuando se presentan situaciones que los están rebasando, su carácter es débil y no siguen adelante, pudiéndolo hacer porque el talento y la capacidad sí la tienen. Las familias, hay familias completas que están en bancarrota, que están pasando por dificultades, porque el carácter no se ha formado sólido ahí, firme ahí. Y por eso es tan importante conocer que un área de oportunidad que nosotros tenemos en casa, en familia, para contrarrestar todos esos conflictos de principios y valores, es precisamente el carácter. Y el carácter, como ya lo han escuchado, es lo que se forma de la influencia de quién o qué te está enseñando esos principios de vida, de cómo los estás llevando a cabo, qué ejemplo estás siguiendo, qué estás escuchando, qué no estás escuchando, y es lo que va formando entonces tus decisiones, va formando tus acciones y por lo tanto tus resultados. Si tienes una buena fuente, tendrás una buena enseñanza, tendrás un buen ejemplo, tendrás un buen principio. Y ese principio es lo que te hace fuerte, lo que llamamos carácter. Todas las características que tienes como persona, resumidas en una sola palabra: fuerza. Fuerza para poder impulsarte siempre hacia adelante, aún en las situaciones más difíciles. Tú tienes una fuerza, tú tienes un carácter, y ese carácter está sustentado, está alimentado, está fortalecido por quien te enseña, lo que te enseña, cómo te lo enseña, lo que te ejemplifica permanentemente. Por eso el carácter es algo importantísimo en la vida de cada quien y en la vida de la familia. Hay muchos principios, déjame mencionarte solamente algunos, que van formando el carácter. La prudencia, el discernimiento, la decisión, determinación, paciencia. Si te fijas, todo tiene que ver con algo que te va a causar dentro de ti la seguridad, la certeza para poder actuar. No solamente en situaciones a favor, sino sobre todo en situaciones en contra. Y entonces tu familia no tiene temor, no tiene la inseguridad de caerse completamente, sino que sabe que tiene el carácter suficiente para salir adelante, sobre todo, insisto, en las situaciones difíciles. De todos ellos, permíteme tocar uno: la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es, o significa más bien, un buen juicio, sagacidad, cordura. Hay una raíz hebrea que es la palabra bin, y la palabra bin del hebreo significa separar mentalmente para hacer una distinción o juicio. Es decir, la prudencia o inteligencia, como lo conocen algunos, es lo que te permite separar y poder tener un buen juicio sobre las cosas, si es bueno, si es malo, si es correcto, si es incorrecto, es a tiempo, es a destiempo. La prudencia es un principio fundamental que debemos de tener todos, y más como familia. Y para un buen uso de la prudencia hay que saber tener algunas características: saber callar cuando debemos de callar, hay tiempo para todo; saber escuchar
saber informarse, saber investigar, reflexionar y juzgar de acuerdo a buenos argumentos. Hazte una pregunta, ¿lo que sabes, lo sabes o solamente lo crees? La prudencia te dice que tienes que tener buenos argumentos. La prudencia te dice que tienes que tener una actitud para saber callar, para saber escuchar, para poder recibir, para poder aplicar la buena enseñanza. La prudencia entonces te lleva a algo sólido, no a algo leve, ligero, superficial, como es el sentir. La prudencia no es un sentimiento. La prudencia es una acción en donde te enseña precisamente a guiar tus decisiones, a guiar tu determinación, a guiar lo que tú estás haciendo, porque tú tienes un discernimiento acompañado que te permite ver el buen juicio sobre las cosas, y eso te hace una persona prudente. ¿Qué requiere también? Requiere percepción, una buena percepción, requiere un buen discernimiento, separar, y también un buen dominio propio, antes de hacer un buen juicio. Eso es lo que necesita la prudencia. En Tito 2, 6 al 8 dice, exhorta a sí mismo a los demás a ser prudentes. Pablo diciéndole a Tito que enseñe esto. La prudencia, le decía a Tito, es un principio vital en la vida de cada creyente y en la vida de cada familia. Y le dice a Tito también, y tú preséntate en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, no solamente da la teoría, sino sea un testimonio de lo que tú estás enseñando. En la enseñanza, y mostrando que vas a mostrar, si eres una persona prudente, inteligente, de acuerdo a los principios de Dios, entonces vas a mostrar integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ninguno. ¿Te fijas en esto? Si tú eres una persona con un principio como la prudencia, lo aplicas en tu vida, te hace una persona con valores maravillosos, eres una persona íntegra, seria, confiable, eres una persona que sabe hablar prudentemente, eres una persona que sabe hablar inteligentemente, y cualquiera que quiera contradecírtelo no va a poder hacerlo. Cualquiera que te quiera avergonzar no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes un principio en tu vida que se llama prudencia, y eso es lo que tienes que aplicar y enseñarlo en casa. La segunda área de oportunidad, las relaciones humanas. Qué hermoso es ver una familia donde todos podamos platicar, donde podamos comunicar, donde podamos tener la seguridad, la paz, la tranquilidad de dirimir cualquier tipo de tema sin tenernos que pelear y estar en conflicto o gritando o dejándose hablar el uno con el otro. Qué importantes son las relaciones humanas en familia. Esta área de oportunidad tiene muchos principios, dentro de los cuales quiero destacar estos 4. El amor, por sobre todas las cosas, ¿verdad? La amistad, la sociabilidad, el buen concepto de ti mismo. Son principios que te dan valor como persona y valor como familia. De todos ellos, déjame mencionar nada más, creo es el más importante de todos los importantes, que es el amor. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Así que podemos deducir que el amor no es precisamente un sentimiento. Muchas personas solamente dicen que, o piensan, o han llegado a creer que si hablo de amor es porque siento, ¿no? No necesariamente un sentimiento, va acompañado de un sentimiento, pero no necesariamente es un sentimiento. Más bien el amor es un acto de voluntad. Es el acto del convencimiento que hay en tu persona de causar un bienestar hacia otra persona. Tiene que hacer una acción. No solamente puedo decir, ay, siento bonito por ti, te amo, pero no hago nada. Eso solamente queda en eso, en sentimiento o en una mera emoción. Pero no es el amor en sí, no es lo que quiere decir el amor. Dios no es un sentimiento. Dios es un Dios vivo que actúa y que con sus actos te da vida y vida en abundancia. No solamente te dice te amo, hijo, sino que hace todo aquello que es necesario para que tú vivas una vida excelentemente bien, aún en situaciones de problemas. Ahora,
No es algo que se dé por sí solo, el amor no es así nada más. Somos nosotros quienes decidimos amar o no, y para eso tenemos que tener el sustento de entender qué es el amor, de saber cómo desarrollar el amor, de tener un ejemplo enfrente de lo que es el amor, cómo se ama a Dios, cómo se ama al prójimo, cómo se ama a sí mismo. Entonces no es así nada más. Lo traemos inherente de parte de Dios, la capacidad para poderlo desarrollar, pero necesitamos ser enseñados definitivamente, y necesitamos de preferencia tener un ejemplo que nos guíe para saber cómo vivir este hermoso acto voluntario que es el amor. Ahora, podemos hablar de diferentes tipos de amor. Aquí te lo estoy resumiendo en tres cosas. El amor natural, el que hay hacia los padres, los hijos, la familia, es lo que, el acto voluntario de querer hacer sentir bien a cualquiera de estas personas que te estoy mencionando. Como también es la amistad. La amistad es un tipo de amor. Involucra cariño, afecto hacia la gente, que no son precisamente de nuestra familia, pero que hay cierta cercanía por la convivencia diaria, ese tipo de amor. Y el último es el que se da específicamente entre un hombre y una mujer cuando están casados, y que forma parte de la sexualidad. Eso también se considera dentro del amor, la acción voluntaria de amarse el uno al otro en el vínculo matrimonial. Ahora, la verdadera manera de transformar al mundo es viviendo todos en amor. Esa es la verdadera manera. Con amor se transforma todo. ¿Por qué? Porque el amor es la llave de todas las puertas y es lo que produce alegría. ¿A quién no le gusta que lo amen? ¿A quién no le gusta que causen un beneficio en su persona? ¿A quién no le gusta que le sirvan? ¿A quién no le gusta que estén en los momentos más difíciles? Creo que a todos nos gusta, y es más, es una necesidad que tenemos. Y eso solamente el amor lo puede llenar, solamente el amor puede dar respuesta, y por lo tanto solamente el amor puede transformar la situación tan difícil que puede existir en una persona o en una familia, para que se vuelva todo lo contrario, en alegría, en paz, en seguridad. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos, definitivamente, dice Pablo, es el amor. Imagínate, si la fe es importante, la esperanza es importante, el amor es importante, pero además te dice, de estos tres, el mayor es el amor. Por eso, hablaba hace un momento, ¿qué puede regir nuestros principios? El amor. ¿El amor a quién? A Dios. Y el amor de Dios en nosotros hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Eso es lo más fuerte, lo más importante, el mayor de todos los principios, el mayor de todas las áreas de oportunidad, es el amor. Y lo tercero que voy a mencionar esta mañana es el poder enseñar una conducta piadosa, es decir, una conducta correcta en nuestra familia. Algo que también se ha perdido mucho, algo que también se ha descuidado mucho en casa, en los principios de educación, en el respeto, en la honra, en todo lo que conlleva a una conducta adecuada entre las personas, empezando por la misma familia, entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos y los padres, los hermanos. Todo tiene que ver con una conducta correcta. Hay principios, claro, como en todo lo que estamos viendo. Y aquí solamente les quiero mencionar 4 de ellos. Para desarrollar una conducta piadosa, necesitas tener humildad, necesitas tener el principio del perdón, el principio de la compasión, el principio de la docilidad o mansedumbre. De estos 4, te quiero mencionar el primero, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, que es la humildad. El mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11:29 dice: yo soy manso y humilde de corazón. Soy dócil y soy humilde de corazón. Él es el que nos da el ejemplo. Él nos lo enseña y nos dio el ejemplo y nos sigue dando el ejemplo de la humildad, que es lo que vamos a comprender o acabar de comprender en esta mañana. Así que en el sentido bíblico, y de acuerdo a Jesús, fíjate bien, la humildad se refiere
a un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. En otras palabras, la humildad te ayuda a tener un buen sentido de ubicación en cuanto a quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo estamos con respecto a Dios. ¿Cuál es la condición y posición de Dios delante de nosotros? ¿Cuál es la condición y posición de nosotros delante de Dios? Y a eso nos lleva este principio que es la humildad. Por lo tanto, nos va a llevar a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que tiene un propósito para nosotros. O sea, no nada más sé humilde y no nada más te dice, mira, la obra de Dios en ti es esta, sino que además esto te lleva por un propósito que es el conocer quién es Dios y cómo es Dios, para que eso lo enseñes a los demás. Y estamos hablando de la familia, a la familia, y tu familia a muchas familias. La humildad entonces debe impulsarte siempre a vivir en obediencia y a someterse a su voluntad. Sin humildad, olvídate que eres una persona obediente a Dios, olvídate que tú vas a obedecer a Dios. Tú necesitas ese principio de la humildad, tú necesitas desarrollar la humildad en tu corazón, para que así tú obedezcas a Dios y te sometas a su voluntad. Y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, los resultados son buenos, agradables y perfectos. Pero para que esa relación se dé de esa manera, necesitas tener humildad en tu corazón. ¿Cómo obedecen los hijos a los padres? Si tienen humildad. ¿Cómo les enseñan a obedecer a las autoridades? Si los papás tienen humildad. ¿Cómo se sujetan unos con otros? Cuando hay humildad. La humildad entonces es algo tan importante y vital que nos permite también ir más allá de lo común del promedio que vive la gente cuando tenemos nosotros una conducta piadosa en nuestras vidas. La persona humilde, por eso, no busca el dominio sobre sus semejantes, no busca ser un dominador, un cacique, sino que aprende a darles un valor por encima de sí mismo. No tiene problemas con que alguien sea mejor, no tiene problemas con enseñar lo suyo y que eso que enseñó haga mejor a una persona. No le resta, no le quita, no usa el dominio, la imposición sobre las personas para hacerse respetar o para tener autoridad o para sentir que tiene valor. La persona humilde no necesita de eso. La persona humilde tiene seguridad. Y por tanto, si tiene seguridad, también conoce y reconoce sus limitaciones. Una persona humilde sabe de sus capacidades, sabe de sus talentos, pero también sabe de sus limitaciones. Por lo tanto, también aprende de sus aciertos y de sus errores. Es una persona que cuando comete un error, reconoce que hay un error. Una falta de capacidad, una falta de conocimiento. ¿Qué hace una persona que reconoce eso? Inmediatamente busca ayuda. Y al buscar la ayuda, tiene la disposición de recibirla y aplicarla y corregir ese error para poder mejorar, para poder seguir hacia adelante. La persona, todo lo contrario, una persona soberbia, orgullosa, imprudente, hablando de la prudencia, definitivamente no va a querer reconocer. Es una persona sumamente insegura y con el paso del tiempo esas personas se vuelven cada vez más violentas en todos los sentidos. El humilde no. Entonces, ser humilde también, quiero hacerte la aclaración, no significa no desear cosas. Muchos creen que es que yo soy humilde, es que por eso no pido. No. Somos seres creados. Por lo tanto, somos seres necesitados. Permanentemente necesitamos. Y si tú tienes humildad en tu corazón, no quiere decir que por ser humilde, tú no vas a pedir una ayuda. Porque entonces tal vez estarías cayendo en el orgullo o en la soberbia, en la indiferencia. Entonces ser humilde no significa no desear cosas, hay que desearlas. Porque difícilmente vamos a tener algo si no lo deseamos. Claro que quiero tener una buena casa, claro que quiero tener un buen auto, un buen trabajo, un buen salario, una buena familia. Lo tengo que desear y eso no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque eso me permite ser una mejor persona. En el humilde entonces hay una verdadera comprensión
de lo que es el servicio. Y no busca sus propios intereses, sino los beneficios de los demás. Una persona humilde, como digo, es una persona segura de sí misma, es una persona que no tiene ningún problema para reconocer que cuando necesita ayuda, cuando se ha equivocado. Es una persona que no está solamente pensando egoístamente en mejorar, sino está pensando en servir a los demás para que los demás mejoren. No solamente está pensando en lo suyo, sino está pensando en los beneficios de los demás, y eso no le quita el sueño, eso no lo hace menos, eso no le hace sentirse menos que los demás, o no tiene el miedo de que porque ya esas personas a las que ayudó mejoraron, ahora tú estés abajo. No tiene ningún problema de eso porque sabe su condición y sabe su posición, tiene un buen concepto de sí mismo. Entre más alto estemos, ojo, la humildad nos mantendrá con los pies firmes en la tierra. Cuando estamos triunfando, cuando estamos obteniendo buenos resultados, aplicando la humildad, claro, somos el foco, o somos el motivo para que nos adulen, para que nos digan que lo hicimos bien, para que nos aplaudan, para que nos hagan sentir superiores. Pero ojo, lo que nos va a mantener nuestros pies en la tierra, o sea, bien equilibrados, es precisamente la humildad. No nos va a dejar dispararnos hacia otro extremo negativo, sino nos va a mantener en lo que somos, en lo que vivimos, en la humildad que tenemos en nuestro corazón. Así que el ser humilde, espero que te quede claro, no te resta autoridad, todo lo contrario. Aun cuando tengas una posición de liderazgo, al contrario, te hace ganar el respeto de los demás. Una persona humilde jamás pierde autoridad, al contrario, una persona humilde, permanentemente humilde, cada día gana más respeto y gana más autoridad. Es una persona íntegra, es una persona confiable, es una persona prudente, aplicando el otro principio que mencionábamos. Es una persona que sabe equilibrar las cosas y por lo tanto le da más autoridad, le da más confiabilidad a esa persona. Reconoce que también, por lo tanto, depende de los demás y que necesitamos unos de otros. Por eso la humildad te lleva a algo tan divino que incluso te dice el Señor. Te hace una persona agradecida. Dios te dice, sé agradecido. Cuando tú das un gracias, quiere decir que eres una persona humilde que reconoce que alguien hizo por ti lo que tú no podías hacer, o lo que no quisiste hacer, o lo que por algún descuido no lo hiciste. Alguien te dio la ayuda, gracias. Tú eres una persona agradecida. Incluso puedes tener actos en respuesta por el agradecimiento, porque te gusta reconocer que siendo una persona necesitada, recibiste la ayuda en el momento y con el recurso que tanto necesitabas. Entonces, cuando vivimos nosotros en humildad, la persona humilde no es amargura, no vive la amargura. Muchos confunden, es que es una persona humilde, por eso es medio amargado. No, la persona humilde no tiene amargura. ¿Por qué va a tener amargura si está agradecida con todo? Tampoco tiene resentimientos, no hay ningún problema en cuanto a eso. Tiene una gran capacidad para entender a los demás y no los juzga. Una persona humilde no está juzgando si es mejor o es menor, o cometió un error, o está condenando. No, él no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque tiene su buen equilibrio en cuanto al concepto de sí mismo. No tiene inseguridad en cuanto a si hace alguna persona un error o no lo hace, o un acierto. Y puede entender a una persona cuando comete un error. Y no juzga a esa persona, no los condena, no los lleva a un extremo donde no son. Por tanto, en un momento dado, sabe perdonar, como también ofrecer disculpas. Cuando nos equivocamos y tenemos la humildad en nuestro corazón, también sabemos pedir disculpas, o más bien ofrecer disculpas. Por último, la Escritura nos dice en Proverbios 29-23, la soberbia del hombre le abate. Fíjate, el otro extremo, te abate. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Es decir, es una persona con un corazón humilde, con una actitud piadosa, con una actitud
buena delante de Dios, entonces es una persona que se le honra, es una persona que se le respeta, es una persona que gana autoridad en cada acto, en cada palabra que dice, que hace, que lleva a cabo. Por lo tanto, este principio es algo tan formidable y tan vital en la vida de cada persona y en la vida de toda familia, que nosotros debemos alentarlo constantemente y estar ocupados en el Señor para poderlo nosotros llevar a cabo y poder nosotros entonces decir, sí, es un área de oportunidad donde el Señor me muestra que la humildad es algo maravilloso que me lleva precisamente a tener una buena actitud, tanto en casa como fuera de ella. Así que, si me has escuchado, que creo que sí, has puesto atención a toda esta maravillosa palabra, todo esto que estamos viviendo, toda esta serie de conflictos, de principios, Dios nos está dando la respuesta en cuanto a que tenemos que tomar acciones. Y las principales acciones se toman desde casa. Tomemos nuestro compromiso. Profundicemos en el conocimiento de la palabra de Dios y en la vivencia de la palabra de Dios. En esta mañana vimos tres áreas de oportunidad. El carácter, las relaciones humanas, relaciones interpersonales y la conducta piadosa que debe de prevalecer. Estuvimos viendo 3 principios nada más, aunque mencionamos los demás, pero todo ello en conjunto, teniendo regido nuestro corazón por el amor a Dios, para que con ese amor de Dios podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, creo firmemente que la respuesta la vamos a obtener en nuestros hogares y nuestras familias serán transformadas a la imagen y semejanza de Dios, porque es su palabra la que va a estar actuando en nosotros. Así que les animo, familias, a que tomen en cuenta los principios de parte de Dios, los principios divinos de parte de Dios, a que aprendamos a vivir reinando en el reino de Dios sobre el reino de este mundo, a que aprendamos que nuestro corazón le pertenece al Señor, todo nuestro ser le pertenece al Señor. Y si queremos vivir una vida correcta, una vida de acuerdo al Señor, y una vida que nos dé todas las armas, todos los recursos para contrarrestar toda la problemática que va a seguir existiendo hasta que Cristo venga, entonces alentémonos, esforcémonos en buscar, en ser enseñados, en aplicar con diligencia los principios de parte de Dios. Recuerden, esto nos dará los valores que a la vez darán manifestación de las virtudes que nosotros tenemos, y esto va a formar nuestro carácter cristiano. Nuestro carácter será el carácter de Dios. Así que próximo domingo voy a terminar con otras 3 áreas de oportunidad y sobre todo con el principio de principios, para que nosotros tengamos esta enseñanza lo más sólida posible y que nuestras familias sepan vivir de acuerdo al Señor, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a todo el propósito que ya tiene establecido para cada uno de nosotros. Cierren sus ojos, me gustaría que orásemos unos instantes para que Dios bendiga nuestras vidas. Padre, te doy gracias por esta excelente palabra que refresca mi alma, que le da esperanza, que le da una dirección y una seguridad para poder seguir viviendo con toda la certeza de que tú, Señor, jamás pierdes el control, jamás te das por vencido, porque tú eres Dios. Y con esa misma autoridad y ese poder es con el mismo que quieres que a través de tu Espíritu Santo cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, se vaya transformando tu imagen y semejanza, llevando a cabo los principios divinos que tú nos estás enseñando. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada hogar. Que esta palabra haya sido grabada en lo más profundo de sus corazones y activada por el Espíritu Santo por medio de la fe de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así que Dios los bendiga. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo domingo en este mismo horario y en esta misma plataforma. Que Dios los bendiga.